Buenos días, somos Manuel Prieto y Armand Basurto y vamos a hablar acerca de la inversión extranjera en Sudán del Sur, que es un tema muy interesante y que conlleva grandes consecuencias para la región. Primero, vamos a hablar de unos datos de referencia acerca de Sudán, de cómo ha sido Sudán a lo largo de la historia y de la situación actual del país. Después vamos a hablar de qué países tienen intereses en la independencia de Sudán del Sur, intereses de todo tipo, desde alimenticios hasta militares o incluso relacionados con el petróleo. Luego vamos a hablar de la importancia que tienen las grandes empresas familiares que controlan la alimentación mundial desde el siglo XIX. Y bueno, y por último vamos a hablar del caso de Gilbert, que es un especulador que compra tierra en los países subdesarrollados. Y por último vamos a elaborar unas pequeñas conclusiones. Muy bien, pues en primer lugar, sobre Sudán es importante conocer sus estadísticas generales, teniendo en cuenta que es a la fecha de redacción del presente trabajo el país más grande de África, con 2.500.000 kilómetros cuadrados y una población de 37,5 millones de habitantes. De esta población hay que tener en cuenta que más de 3/4 partes de ellos, en torno a un 70-80% de la población, profesa la fe musulmana, y que del resto un 10% es animista y una pequeña minoría tan solo es de cristianos. Asimismo, es importante considerar que ambas minorías, la animista y la cristiana, se concentran en el sur del país, con lo cual explica en gran parte las divergencias que han tenido el norte y el sur históricamente, como ahora mismo comentaré. Podemos empezar a hablar de Sudán como concepto nación desde principios del siglo XX, cuando se encontraba unida en un condominio anglo-egipcio en el Reino Unido de Egipto y de Sudán, del cual se independizó el 1 de enero de 1956. Tras su independencia, no tardó de sufrir la inestabilidad que caracterizaba a los países africanos y pronto comenzó a sufrir golpes de Estado y diversas guerrillas. De ellas, también es reseñable el constatar que ya existía un movimiento independentista en el sur, armado, desde antes de la misma independencia de Sudán. Desde el año 55 nos encontramos ya con una situación de desorden y de caos en las provincias sureñas. Por tanto, se ve que es un conflicto que se ha arrastrado durante más de 50 años y que finalmente, el pasado mes de enero, se resolvió mediante la aceptación de los sursudaneses de la independencia en un referéndum, fruto de un acuerdo de alto el fuego firmado en la década del 2000 del presente siglo. Bueno, ahora vamos a comenzar un poco la parte central de nuestra exposición hablando de qué países tienen intereses en Sudán del Sur. Entonces, aquí hemos seleccionado 5 países que creemos que son los más representativos del tipo de intereses que puede tener una gran nación en un país tan pequeño y aislado como Sudán del Sur. Bueno, el primer país del que vamos a hablar es China. El gigante asiático, como bien es sabido por todos, hace 10 años aproximadamente tenía una postura muy distinta hacia Sudán de la que tiene ahora. China había apoyado tradicionalmente al norte, que es la zona musulmana de Sudán, y siempre había renegado de las posibilidades de independencia al sur. Pero ahora China está comenzando a cambiar su postura. Ha enviado una serie de embajadores a Juba, se ha distanciado ligeramente con el norte. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Pues es muy sencillo. Sudán del Sur es quien tiene la mayor cantidad de barriles de crudo, y en caso de que Sudán del Sur consiga la independencia, gran parte de la exportación de barriles de crudo que hasta ahora manejaba China puede que la dejase de manejar o que tuviese que firmar unos contratos que no fueran muy ventajosos. Eso ha hecho que China cambie por completo su actitud y está empezando a arrastrar a los demás países a aceptar la nueva situación, que es la de una Sudán del Sur independiente. China ahora mismo es la principal potencia exportadora de petróleo en Sudán del Sur, compra 226.000 barriles de petróleo al año y además de eso tiene muchos intereses en tierras de cultivo, mano de obra, etc. Por lo tanto, China es el principal país en Sudán del Sur. El gendarme mundial, Estados Unidos, tampoco podría mantenerse al margen de la pugna por el nuevo Estado africano. También teniendo en cuenta la necesidad de petróleo que padece, aunque en menor medida que los países como los europeos, que también le ha llevado a centrar sus esfuerzos en intentar hacerse con la mayor parte del mercado sur-sudanés, especialmente en el petróleo. Así pues,
es de esperar también una dura pugna entre China y Estados Unidos para ver cuál de las dos potencias es capaz de sacar más tajada de los recursos del Sudán del Sur. Por otra parte, está Emiratos Árabes Unidos, que, bueno, en cierta manera contrasta un poco con China y con los Estados Unidos, ya que China y Estados Unidos son grandes países con unas poblaciones verdaderamente ingentes. Pero bueno, Emiratos Árabes Unidos tiene un problema bien distinto al de estas dos grandes potencias. Los EAU, como son conocidos, tienen una población que se duplica cada año y son un país pequeño que está enclavado en una zona completamente desértica, donde no se puede cultivar absolutamente nada. Entonces, bien, ellos tienen mucho petróleo y de ahí sacan ingentes cantidades de dinero, pero claro, necesitan comida. Y esa es una urgencia tremenda que tienen estos países. Y cuando digo Emiratos Árabes Unidos, por referirme también a lugares como Camboya, Pakistán, etc. Entonces, ¿estos países qué hacen? Compran tierras de cultivo en otros países desde la que exportar todo ese grano hacia sus propios países. También tierras de labranza, ganado, etc. Entonces, esto crea absurdos verdaderamente crueles, como por ejemplo el hecho de que Etiopía sea la mayor fuente de tierra en usufructo y a la vez el país que más ayudas alimenticias recibe, lo cual es completamente ridículo. Y ese es el principal interés de los Emiratos Árabes Unidos: comida, comida y más comida. Y eso es algo que Sudán del Sur puede ofrecerlo, y no Sudán del Norte. Por contraparte, España, curiosamente, está atravesando una grave crisis en el sector inmobiliario, que es, junto con el turismo, el sector que locomotora de la economía española. Por tanto, el país hispánico ve en Sudán del Sur un nuevo mercado en el cual colocar todo su excedente de productos y de mano de obra constructora, ya que al ser un nuevo país que se ha independizado de otro, necesitará construir grandes infraestructuras y edificios de gobierno para poder crear una administración nacional mínimamente eficiente. Asimismo, España, como es europeo que es realmente interesado en el petróleo, puesto que apenas produce en su territorio y la pequeñísima producción que actualmente posee es totalmente insuficiente para abastecer sus inmensas necesidades. Así pues, España también intentará colocar a la vez que coloca su excedente consumo, intentará adquirir el mayor petróleo posible, teniendo en cuenta la desventaja con la que siempre ha tenido España por sus malas maniobras diplomáticas en los últimos años en los mercados petrolíferos del resto de países de África. Así pues, tal vez Sudán del Sur sea la última tabla de salvación para España a la hora de buscar el petróleo. Bueno, y por último vamos a hablar de Corea del Sur, cuyo caso es probablemente el más conocido, ya que, como bien es sabido, Corea del Sur es un país muy pequeño y con una ingente población, al igual que los Emiratos Árabes, y que está muy desarrollado, produce gran cantidad de dispositivos tecnológicos. Pero como bien dijo Richard Singh, que es el consejero delegado de Daewoo, los coreanos no pueden comerse los dispositivos semiconductores, así que claro, tienen que buscar comida de alguna manera. Hasta hace aproximadamente 5 años, el 100% del grano que consumía Corea del Sur se cultivaba en las granjas estadounidenses. Pero claro, eso era un problema potencial para Corea del Sur, ya que los estadounidenses podían fijar los precios que quisieran y los coreanos estarían siempre obligados a pagar. Por eso, Corea del Sur ha desarrollado una nueva política, que es muy simple. Consiste en comprar tierra y cultivo en otros países del mundo que pueden estar perfectamente lejos de Corea del Sur, como pueden ser Argentina, Sudán o incluso Ucrania, y con esa tierra y cultivo luego llevar toda esa tierra a Corea del Sur.